de alto, tenían vía libre para matar sin dar la voz de alto a las fuerzas de seguridad en la Argentina. Increíble, pero así era. Con hasta resoluciones de carácter social, porque el complejo de Chapadmalal, que históricamente se utilizó para la recreación social de muchos jóvenes o de jubilados y pensionados que por primera vez conocían el mar, bueno, la ministra se los había traspasado a Gendarmería, para un centro de formación de gendarme. Bueno, todo eso, por suerte, ha quedado derogado y la Argentina vuelve a una senda de mayor racionalidad también en materia de seguridad. Estamos en comunicación con la ministra de Seguridad, doctora Sabina Frederick. Buen día, ¿cómo le va, ministra? Gracias por atendernos. Hola, buen día, Gustavo. Gracias a ustedes por el llamado. Bueno, ¿por qué no nos hace una síntesis de las resoluciones adoptadas el martes último, que, bueno, son muy importantes en materia de seguridad, ¿no? Bueno, como adelantó, derogamos 5 resoluciones. Una de ellas es el Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad, que está vinculada al caso Chocobar. Esa resolución, una vez que, digamos, queda sin efecto, lo que las fuerzas de seguridad tienen como orientación es el Código Penal argentino, que es aquel con el que se forman, que establece como principio de la legítima defensa, no al criterio que introdujo este protocolo. La segunda reglamentación que derogamos es aquella que establecía un protocolo de empleo de armas electrónicas mal denominadas no letales, las famosas TASER, porque para la empresa son en realidad menos letales. Al dejar sin efecto esta reglamentación, decidimos también en la misma resolución transferir las armas una vez que lleguen, porque aún no llegaron en la Argentina, son 300 pistolas, transferirlas a las fuerzas especiales de las fuerzas federales, ¿no? Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional. Cada una tiene una fuerza especial, un cuerpo especial, que está abocado a tareas muy específicas, situaciones críticas como toma de rehenes, allanamientos, etcétera, y en ese caso se va a revisar el protocolo existente para adecuarlo a este tipo de pistolas que no son las que ellos tienen, ¿no? Ellos tienen un tipo de taser que son que permiten el monitoreo permanente de quien la utiliza. La tercera resolución que derogamos es aquella que crea el Servicio Cívico Voluntario en Valores. Ese servicio cívico funcionó durante este año como prueba piloto, incorporó 1.200 jóvenes, se terminaron su formación allí 600. La idea es, en un plazo perentorio de 45 días, articular con Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Turismo y Deporte para generar un plan que absorba la expectativa de este sector, de la población. No sabemos cuánta gente efectivamente se inscribió, hay números distintos, pero no tenemos planillas de los inscriptos, pero la idea es darle una solución, pero no por vía del Ministerio de Seguridad, ¿no? También derogamos la resolución que crea el programa de ofensores en trenes, no sé si recuerdan, sí, era una resolución que ordenaba a las fuerzas a pedir documentos. Dejado eso sin efecto, las fuerzas de seguridad tienen la potestad de solicitar documentos en circunstancias que así lo ameriten y tienen que justificar el pedido de documentos. Entonces, vuelven a esa situación, ¿no?, de intervención. Y por último, como usted ya mencionó, también derogamos la resolución que crea el Centro de Formación de Gendarmes en el predio de los hoteles de Chapadmalal. Ahora, por ejemplo, el uso famoso de las pistolas Taser, que al fin, no sé si las llegaron a comprar el gobierno anterior, ¿hay disponibilidad para la fuerza de seguridad o todavía no habían llegado? No, comprarlas las compraron, pero no llegaron, no están en Argentina las pistolas. Estamos averiguando en qué lugar están específicamente, pero aún no han llegado, o sea, no están disponibles. De todas maneras, por ejemplo, el GEOF, que es el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Federal, cuenta con 2 pistolas de estas, Taser,
desde el 2014, claro. pero que, insisto, se usan en circunstancias muy Sí. específicas, no en la vía pública, ni en los trenes, ni en los aeropuertos, no como estaba pensado originalmente. Claro, claro. Y esto tal vez lo más atroz, ¿no? Que les había dado el poder la ministra anterior, ¿no? En el sentido de que las fuerzas de seguridad no tenían que dar la voz de alto, de alerta, antes de disparar, ¿no? Esto que bueno, originó la famosa doctrina Chocobar, que llevó a fuerzas de seguridad maten por la espalda, ¿no? Incluso en casos destacados como el de Rafael Nahuel, ¿no? Esto Sí. queda derogado. Eso queda completamente derogado. La verdad es que en las conversaciones que nosotros hemos mantenido a lo largo de estos años, porque la mayor parte de la gente que está en el equipo hoy del Ministerio de Seguridad viene trabajando con las fuerzas de seguridad desde el punto de vista académico o en asesorías y demás, hemos encontrado numerosos efectivos de las fuerzas provinciales y federales totalmente en contra de este protocolo. Ellos se forman con otros principios que son, insisto, los del Código Penal, digamos. Hay circunstancias que son las de la legítima defensa, donde está en peligro el efectivo, o bien un tercero, donde hay una habilitación al uso de las armas, ¿no? Obvio. No es que están desprotegidos, al contrario, el principio que introdujo el gobierno anterior es un principio de venganza y de justicia por mano propia, ¿no? Las fuerzas de seguridad están para hacer cumplir la ley, pero no para hacer justicia. No, y lo que muchos señalaban, yo me acuerdo mucho de estos debates que hicimos, ¿no? En el sentido de que muchos, sobre todo legisladores, les advertían, cuando haya alguna denuncia judicial, no va a ser contra la ministra, que se vaya del cargo como se fue, sino que va a ser sobre los efectivos de las fuerzas de seguridad los que van a tener que después tener las consecuencias, ¿no? Claro, no, por supuesto. Además, fue una falsa medida de protección de las fuerzas de seguridad. Es falsa. Demagógica. Completamente demagógica y sin consecuencias reales sobre el personal policial. Como usted dice, al contrario, lo fragilizaba aún más, ya sea en la circunstancia o bien en el proceso judicial posterior, ¿no? Sí. Ahora, sin la verdad que, porque no me interesa darle entidad a las opiniones de los funcionarios del gobierno anterior que bastante mal han dejado en todos los aspectos, ¿no? Pero en este tema, donde básicamente el gobierno de Macri hizo mucho relato, ¿no? Mentiroso, y donde usó mucho, ¿no? Sobre todo la doctrina en la mano dura. Ayer la ex ministra Patricia Bullrich puso un tuit respecto a sus resoluciones, ministra, diciendo: consagran los derechos de los criminales, víctimas y fuerzas de seguridad desamparadas, derogan el buen uso de las armas de fuego, vuelve Zaffaroni recargado, el mundo al revés, ladrones con derecho y policías estigmatizados. Bueno, nosotros no derogamos las armas de fuego. Ahí circula un rumor que nosotros hemos dicho que vamos a sacarle las armas a la policía, cosa que es completamente falsa, ¿no? Completamente falsa. La policía cuenta con, no sé, por lo menos las fuerzas federales, que son aquellas que dependen de nosotros, tenemos 100.000 efectivos, hay más de 100.000 armas letales. Así que no entiendo cuál es la indefensión. Ahora, yo creo que hay una confusión generalizada que nos dejó el gobierno anterior y que la exministra me parece que está empecinada, ¿no?, en sostener, que son los límites de la actuación de cada una de las instituciones estatales, ¿no? Yo creo que tenemos un problema serio con la justicia en Argentina, que nuestro presidente va a tratar de resolver, pero que, bueno, por supuesto no depende solo del Poder Ejecutivo, también depende del Poder Judicial, pero ha habido una avanzada del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial que en el campo de la seguridad se nota claramente. Y me parece que lo que hay que hacer es volver a ubicar a cada una de las agencias estatales a donde le corresponde. Sí. Ahí sobre todo comparto con usted, ministra, y la verdad que me alegró mucho escuchar a usted también decir que en un caso paradigmático que envuelve muchas de estas cuestiones que hizo el gobierno anterior, que envuelve el odio que había en ese gobierno y que inoculaban en cierto sector también de la fuerza de seguridad, la protección mediática, el uso indebido de estos protocolos, como fue el caso Maldonado. Y usted ha dicho que va a revisar la actuación de los gendarmes, muchos de los cuales estuvieron duramente cuestionados, y que el gobierno anterior protegió. No le hace bien a la fuerza esta protección de elementos
supuestamente o virtualmente que estuvieron comprometidos en la desaparición de un ciudadano argentino, además, y en la muerte, ¿no? No, yo creo que es como usted dice, acá lo que está, digamos, que lo que hay que defender es la actuación de la institución en términos cotidianos, o sea, no hay que ir contra la gendarmería. Por ahí viene un medio que decía que yo hacía responsable de la gendarmería. Yo no hago responsable de la gendarmería, pero hubo un procedimiento, un operativo. Tenemos varios indicios y nos indican que estuvo muy mal hecho, o sea, mal hecho con los criterios que la fuerza tiene, no con los criterios que yo pongo a jugar desde afuera, ¿sí? Son los criterios que la misma fuerza tiene, protocolos de actuación, reglas disciplinarias, en fin. Entonces, nuestro objetivo va a ser revisar esos procedimientos, revisar las actuaciones disciplinarias y no condenar a un chivo expiatorio como fue Chazú, ¿no? Sino avanzar hacia arriba, ¿no? Bueno, Todos ahí, claro, bueno, ahí, ministra, yo me acuerdo porque lo cubrimos diariamente, veíamos y teníamos acceso y tuvimos acceso a documentos incluso de gendarmes que denunciaban que se habían robado todo lo que se había secuestrado en ese allanamiento ilegal, por otra parte, en el territorio mapuche, pero donde hubo jefes que se ausentaron porque teóricamente tuvieron que ir al baño 1 hora y se ausentaron del momento en que se hacían esos procedimientos que nunca quedaron claros, ¿no? Exactamente, así como, por ejemplo, digamos, tuvieron intervención al menos 2 escuadrones, ninguno de los cuales conoce cómo es el tipo de procedimiento, ni lo sabe hacer, el procedimiento que se usa en casos de cortes de rutas. Los que saben cómo hacer, cómo intervenir en esas circunstancias son las unidades móviles antidisturbios. Ellos deberían haber esperado que llegue la unidad antidisturbios de La Pampa, el tiempo que fuera, y ahí intervenir. Entonces, acá hay toda una serie de acciones y omisiones que son responsabilidad de algunos de los gendarmes que estaban ahí, y tal vez también de funcionarios civiles que estaban ahí. Bueno, eso le iba a decir, porque no nos olvidemos que el jefe de gabinete de la ministra, de la entonces ministra, personalmente tuvo el accionar de ese operativo, ¿se acuerda? Nochetti. Sí, lo recuerdo perfectamente, y esas intervenciones, esa circulación de los funcionarios genera presiones, genera un ambiente operacional, como lo llaman ellos, que, incide muchas veces negativamente, ¿no?, en el tipo de actuación que se lleva adelante. Entonces, para nosotros es muy importante sacar lecciones aprendidas, ¿no?, que esos son aciertos y desaciertos, que eso quede en la institución, como aquello que se debe y aquello que no se debe hacer. Totalmente. Eso va a fortalecer la institución, hacia adentro y hacia afuera también. Pero obviamente, porque nadie, al contrario, eso mancha el buen nombre de una institución, ¿no? Y sobre todo Gendarmería, que siempre se destacó por ser una institución, bueno, dentro de todo, de lo más rescatable, ¿no? No, totalmente. O sea, es una institución que no tiene registro de gatillo fácil en el CEL. Bueno, entonces, claro. Es muy importante. Es muy importante. Es muy importante. Sí. Y esto también pareciera un tema menor, ¿no? Pero que se devuelva el complejo Chapadmalal para un uso social como históricamente fue también es importante. Muchos lo saludaban en las redes durante estos días, ¿eh? Sí, completamente. Lo cual no quiere decir que los gendarmes no puedan usar eso como turismo social, ¿no? O sea, claro. Son usos diferentes. Son parte de la sociedad también. Totalmente, claro, y tienen derecho a usarlo, pero como para vacacionar. Sí. Ministra, ¿qué tal? David Cufre la saluda. Buenos días. Hola, buenos días, David. Quería preguntarle, digamos, respecto al tema de las pistolas, estas Taser que usted estaba explicando, ¿cuál es su visión sobre estas pistolas? ¿Por qué sirven? ¿Por qué no sirven? ¿O para qué sirven? No, a mí me parece que, digamos, ya hay una tradición, aunque sea corta, en las fuerzas especiales de uso muy monitoreado, porque son el tipo de pistolas que tienen ya las fuerzas especiales, tienen un sistema que no tienen aparentemente las que compró la gestión anterior, son útiles para neutralizar acciones, pero en un contexto de gravedad específica, ¿no? El protocolo anterior estaba pensado para hacer usos de las Taser en estaciones de trenes, estaciones en aeropuertos, y esos son un escenario muy complejo porque la electricidad se transmite de persona a persona, entonces no es el lugar propicio para usarlas. Y hay que decir también que la Ciudad de Buenos Aires descartó, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que fue el que tuvo la iniciativa
originalmente descartó la compra de las Pfizer. Bueno, el gobierno nacional ya las compró. Las tenemos, vamos a tratar de usarlas lo mejor posible y de manera que cometan el menor daño posible también. Claro. Respecto del traspaso de la federal a la Ciudad de Buenos Aires, ¿eso en qué instancia está? ¿Falta alguna cuestión o está ya resuelto? No, eso en principio está resuelto. Nosotros no tenemos, al menos no hemos tenido por ahora ningún tipo de reclamo ni demanda. Sí hay un proceso de reconversión de la Policía Federal que está en curso hacia una policía de investigación, que es aquello en lo que nosotros queremos trabajar fundamentalmente, pero no tenemos ningún tipo de demanda específica sobre ese punto, ¿no? La Policía Federal se ha ido acomodando a esa nueva situación. Dura, difícil, pero bueno, necesaria también, ¿no? Porque estamos todos de acuerdo que esa transferencia era parte de la política que nos debíamos, ¿no? Y en materia de seguridad, digamos, ¿cuál es su diagnóstico sobre la situación en la que estamos? ¿Qué es lo que habría que encarar? ¿Cuáles serían las digamos, herramientas o las políticas para, digamos, atacar este problema de la inseguridad? Bueno, en principio, desde el Gobierno Nacional, nosotros creemos que es muy importante, vuelvo sobre el punto de la investigación criminal, ¿no? Hay una debilidad ahí histórica, hay una fragmentación entre las diferentes fuerzas federales y las fuerzas provinciales. Nosotros creemos que hay que modificar, digamos, las intervenciones. Los datos que hasta ahora hemos podido leer sobre lo que se produjo en el gobierno anterior muestran ascensos y caídas de los decomisos que no se explican bien por qué, si es porque hay mayor intervención de la policía, menor intervención. No tenemos claro por ahora dónde estamos parados y creo que lo que es fundamental es hacer un diagnóstico en un plazo breve de un mes como máximo para establecer las acciones correspondientes, ¿no? Y por supuesto que, digamos, acá hay que por ahí aclararle a la audiencia, nosotros como gobierno nacional no tenemos potestad sobre las provincias y sobre el tipo de, digamos, sobre la seguridad ciudadana, que es la que básicamente realizan las provincias. Así que la idea sería tratar de trabajar sobre la conexión entre los delitos menores, ¿sí? Robos de celulares, entraderas, etcétera, y las organizaciones, digamos, y el crimen más bien organizado, ¿sí? Pero es ese crimen organizado el que nos corresponde básicamente a nosotros, ¿no? Como Ministerio de Seguridad de la Nación. Perfecto, está claro. Ministra, le hago otra consulta sobre otro tema que fue muy, muy polémico en su momento, que fue esa pericia que la ex ministra Patricia Bullrich ordenó a la Gendarmería sobre el caso Nisman, que realmente fue un escándalo, ¿no? Donde se había hecho ahí un baño, reconstruido todo sin que la Gendarmería nunca haya realizado esto y que fue en contraposición de lo que había hecho el peritaje de la Suprema Corte, de peritos de la Suprema Corte, ¿no? ¿Lo van a revisar? ¿Esto va a volver a ser revisado por ustedes? Sí, lo vamos a revisar en colaboración con la justicia. Sí, ahí se montó una suerte de escenario, ¿no? Se replicó la escena del baño, sí, del departamento de Nisman. Eso está dentro del edificio Centinela, esa réplica. Pero sí, digamos, vamos a intervenir, pero no en este momento. Vamos a dejar pasar un tiempito. Porque, bueno, tenemos que hacer modificaciones sobre no nosotros solamente, sino el presidente, que es el que decide modificaciones en la jefatura, ¿no? Eso le iba a preguntar, ¿están analizando cambios de mandos? Sí, va a haber cambios. Todos los jefes nos han presentado su pedido de retiro, y a todos les dijimos que vamos a conservar esa solicitud hasta tanto tengamos y tenga el presidente definido el recambio de los jefes, ¿no? Claro, y el análisis pormenorizado de cada uno de ellos, seguramente, ¿no? Sí, tal cual. Estamos en eso, justamente, ¿no? Elevando propuestas y haciendo análisis de quiénes son los que deberían reemplazar a los actuales. Por ahora estamos trabajando con ellos porque no podemos descabezar a los jefes. No, por supuesto. Sin jefes de la fuerza. Y ellos están respondiendo bien a nuestras demandas, así que... Bien, bueno, y se avanza en algún momento, me acuerdo que con el actual presidente, ¿no? Pero en campaña lo hablamos más de una oportunidad, que él tenía la idea de modificaciones, ¿no? En cuanto a la conformación de algo más grande, ¿no? De una especie, en algún momento se decía, de una especie de FBI argentino, con fuerza de seguridad, de inteligencia, todo eso, ¿no? Se avanza
Sí, él hablaba de un consejo del consejo, exactamente. O de una agencia de seguridad. Sí, estamos trabajando en un proyecto, sí, porque es la orden del presidente tenerlo lo antes posible, así que estamos trabajando en un proyecto que están muy en ciernes, así que no podemos adelantar demasiado, pero estimamos que para principios de febrero tendremos cierta claridad sobre qué tipo de entidad es la que refleja, responde y satisface un poco el requerimiento del presidente, que tiene como propósito convertir la política de seguridad en una política de Estado, ¿no? Que no esté tironeada en una política, como yo digo, banal, ¿no?